Buenas noches, tardes, días, dependiendo de la hora local que nos estén escuchando. Esto es un nuevo episodio del Laboratorio Canino con su anfitrión Gustavo Estrada, @ el profesor Canina en Instagram. Y también con su anfitrión, el más querido de todos, Román Urrutia. En Instagram lo ubican como @rom.dogtrainer. Si le oyen algo raro en la voz, no se preocupen, todavía no sabemos si está del lado de más allá o más acá, pero está saliendo Que, todavía del COVID. sí, que es una secuela como de tos de mierda que no he podido superar, que es horrible. Bueno, Pero por ahí bueno, ahí vamos. seguramente uno le pregunta recomendaciones. Denos recomendaciones para esa tos post-COVID, algún tecito, miel o algo por el Eso. estilo. Sí, que no, que ya jengibre no descartado porque ya lo estoy haciendo y no sé si es la solución real. Muy bien, ¿de ¿Algún qué vamos a doctor que esté hablar escuchando? el día de hoy? ¿Qué nos convoca a nosotros el día de hoy? Bueno, la última vez en el episodio anterior, no sé si lo escucharon, espero que lo hayan escuchado, que estuvimos hablando sobre el burnout y la fatiga con compasión. Empezamos a tocar ciertas aristas en la cuestión en el episodio que hablaban como de la psicología canina y como que esto parecía ser como la evolución de la profesión y como ya como el next step, ¿no? Ahora, este término en verdad hasta ahora como que no ha sido definido. Como que cuando hablan de psicología canina, muchas veces se refieren como a la psicología del perro en el sentido del lenguaje corporal, ciertos comportamientos clave, em, algunos elementos de etología, pero no es un concepto como definido. No es un concepto tampoco que habla de la práctica como de la profesión, sino como del, no sé cómo llamarlo, fenómeno tal vez, pero no habla no es un concepto que necesariamente refiera a una disciplina, ¿no? Entonces, en este tema, que muchas veces, y esa fue la razón por la que llegamos a ese punto el episodio pasado, es que al profesional del comportamiento canino le toca muchas veces lidiar con clientes que están pasando por una serie de procesos emocionales y familiares que giran alrededor del perro y que nos toca lidiar con eso y tratar de manejarlo de alguna manera. Y ciertamente casi cualquier curso medianamente decente de educación canina contiene unos básicos de psicología humana, en los cuales están, por supuesto, los temas de teoría del aprendizaje y condicionamiento, que es para el tema del perro, pero también casi siempre debería haber algo de análisis funcional, diagnóstico comportamental y teoría de las personalidades de Bring Myers, que es como el basiquito que casi cualquiera que ustedes busquen por ahí lo va a traer, o debería, para ser medianamente decente. Pero la verdad es que en ese cuento nosotros nos damos cuenta que realmente hay veces que hay que ir más profundo y empezar como medio a hacer terapia de verdad y tener conocimiento de psicología. Es decir, que tienes que ser como un psicólogo y empezar a hacer terapia de familia, porque todo el proceso muchas veces es una sola persona que es el que se encarga del perro, y hay veces que es la familia entera que está como padeciendo el tema y como que también necesitan ayuda desde ese lado. Solo que no lo saben, pero, pero bueno, el educador canino que sea lo suficientemente perspicaz o que tenga la formación adecuada, seguramente se dará cuenta que que a veces el problema está ahí y debería ser como atendido desde ahí para después poder trabajar con el perro. Eh, o incluso, bueno, no necesariamente en ese orden, pero como que en algún punto tienes que atender eso para poder avanzar. Y en ese sentido, siempre hemos estado conversando, Gustavo y yo, sobre este punto. Y la verdad es que como que esa pieza que falta todavía no existe en el mundo de la formación de la educación canina, que además también todavía sigue siendo como bien joven, como bien nueva. em, Porque muchas veces está formación como para entrenadores que van a dedicarse al deporte, que quieren que el perro haga un performance, tú sabes, bien preciso, rápido, que se vea increíble, que el perro atienda, que sea superviviente, etcétera, etcétera. Estamos más bien la parte que de repente tiene que ver con perros de trabajo, que puede ser más o menos algo similar, y el tema de comportamiento canino, que está dividido entre aquellos que no vienen del área médica, como nosotros, por ejemplo, o el área veterinaria, mejor dicho, sino que venimos tal vez desde la formación del entrenador,
pero que poco a poco te vas metiendo en el tema del comportamiento y terminamos siendo como especialistas en modificación de conducta, que es entender muchos aspectos de etología, muchos aspectos del comportamiento canino y de resolución de problemas de ese comportamiento. Pero el otro trozo se lo llevan lo que en inglés se llaman los veterinarian behaviorists, que en el caso y esto lo tengo medio como duda, pero creo que es un concepto distinto, al menos en el habla inglesa o en países anglosajones, que el etólogo como tal. Como que el etólogo aplica conceptos de etología, y esto lo sé por Roger Abrantes, que los tiene como diferenciados, en el cual está el ethologist y está el veterinarian behaviorist, que es como un veterinario comportamentalista o especialista en comportamiento, que si no me equivoco es como un concepto ligeramente diferente y en el cual acá lo traducen en los países hispanohablantes al etólogo simplemente. Em, pero en todo caso, en ninguno de esos tres, ni en el entrenador, ni en los educadores especialistas en modificación de conducta, ni en los que en todo caso serían como los behaviorists, ni los veterinarian behaviorists, ni los etólogos, ni los ethologists, todos estos conceptos en inglés, y que a todas estas traducciones en español de repente es una cosa más simplificada, ninguno entra en el tema de cómo atender a la familia, o cómo atender ese fenómeno. Y lo más cercano que hemos visto es esta disciplina, que también es una disciplina muy nueva, que sería la antrozoología, que además está llevando o empujando casi que como punta de lanza la doctora Paula Calvo en España, y en Argentina se me fue el nombre, Gustavo, Marcos Díaz Videla. de Marcos, claro, Marcos Díaz Videla, que además esperamos tenerlos pronto en el podcast. Entonces, eso es como tal vez lo más parecido, que tiene unos conceptos como más cercanos, pero en realidad tampoco sigue como siendo necesariamente esto que estamos, este concepto de que un educador tenga que derechamente entrar a hacer terapia, así mismo. Porque al final termina siendo muchas veces la razón incluso por la cual las personas no continúan el trabajo con el perro. Y se van y no lo terminan y de repente incluso abandonan y el perro termina autonoseado, regalado, reubicado, etcétera, etcétera, y te das cuenta que el problema era más profundo. Ujú. Entendiendo esta súper introducción siempre, como siempre yo, haciendo las introducciones larguísimas. Bien, ya terminamos el episodio del Y ya día de hoy. ¿Cómo aquí una pregunta, porque al final este concepto estamos como desarrollándolo y pensándolo, y sentimos que es como el futuro. ¿Cómo podría ser la práctica, en ese caso, Gustavo, de una persona que venga a entrar con ese nuevo, como con esa nueva disciplina? Muy bien, a ver, un tema ¿Qué complicado, pero conocimientos tiene, qué conocimientos debería tener? ¿Qué herramientas debería sí, manejar? ¿Cómo vamos debería ser su formación? sí, vamos a entrar como a definirlo, entendiendo que todas los adiestradores, los educadores caninos, los veterinarios comportamentales, los etólogos y todo este kit de profesionales que gira en torno al perro, tienen mucha formación o de biología del comportamiento, ¿sí? O tienen mucha formación de técnicas de modificación de conducta y aprendizaje y premios y inhibidores y correas largas, cortas, medianas, etc. Pero lo que se está viendo cada vez más es que empiezan como a tomarse prestado elementos de la psicología, porque son elementos de la psicología, para darle sentido a la práctica con los perros. Sin embargo, cuando se importan estos conceptos, todavía están muy centrados en el perro, ¿ya? Por ejemplo, se involucran los conceptos de las teorías de apego, ¿ya? Pero se ve en el perro, como el perro tiene un apego seguro, tiene un apego ansioso, pero la contraparte es que nosotros también vemos a los perros como figuras de apego y hay una psicología del humano que está en juego allí, porque es una relación con otro ser vivo que es como un miembro de la familia. Entonces, estamos hablando de relaciones psicológicas, ¿ya?
Y bien es cierto que la antrozoología arroja muchas luces en esta dirección. Sin embargo, se queda quizás hasta ahora un poquitito corto o corta en el cómo, porque hay mucha investigación, hay mucho levantamiento de conocimiento científico, pero luego vamos, oye, ¿y cómo aterrizo estos conocimientos psicológicos que se están aplicando en la educación canina, cómo los aterrizo a la práctica? Y allí podemos volcar la mirada y ver a un pool de profesionales que tienen cientos de años, no cientos, pero que tiene varios años andando, que están llevando ese conocimiento aplicado al día a día, que es los psicólogos, ¿sí? La psicología como ciencia básica levantó mucha información, sigue levantando información, pero luego la gente que se dedica al área de psicoterapia, por ejemplo, ya bajó al cómo trabajo el estilo de apego, al cómo trabajo la vinculación, al cómo trabajo las expectativas, al cómo trabajo la motivación. Eso ya está, ¿sí? Entonces, la propuesta que nosotros estamos haciendo gira en torno a la incorporación de profundos conceptos de psicología humana, ¿ya? En el proceso de educación canina. Entonces, quedaría definida la psicología canina en una doble vertiente. ¿Sí? Una primera vertiente que es pues la psicología como la ciencia o como el área o como la disciplina que estudia la conducta y los procesos mentales de los perros. ¿Ya? De los perros primero. ¿Que se solapa con la etología? Pues sin duda es una característica intrínseca de la psicología, que la psicología no, que la psicología tiene muy pocos conceptos desarrollados por ellos, ¿sí? Sino que tomaron conceptos ya desarrollados de otras áreas. El concepto de estrés no viene de la psicología, el concepto de estrés viene de la física. Por ejemplo, hay mucho conocimiento que viene de la biología, hay No mucho sabía eso del conocimiento. estrés. Sí, el estrés de una viga, por ejemplo, es un concepto de la física, ¿ya? Pero, por ejemplo, cuando uno estudia psicología, se estudia, el primer año se estudia antropología, se estudia filosofía, se estudia estadística, se estudia, no sé, supongamos estas tres, ¿ya? Pero no es que el psicólogo va a ser antropólogo o filósofo o estadista. No, no, el psicólogo va a Claro. ser psicólogo que utiliza esto. Por lo tanto, decir que la psicología canina utiliza conceptos en la etología no es algo malo, ¿ya? Porque a veces el etólogo puede pelear, oh, es que eso es etología. No, ya va, ya vamos a ver la diferencia. Ya vamos a ver la diferencia en un segundo, ¿ya? Ujú, Entonces, ujú. la primera acepción, que es la aproximación a la conducta y los procesos mentales de los perros, y tiene una doble acepción que es a donde vamos nosotros para profundizar el día de hoy, que es la psicología general, la psicología aplicada a los procesos de educación canina. Claro. Psicología aplicada a los procesos de educación canina. ¿Por qué? Porque no deja de ser una relación de ayuda. Viene Ujú. un consultante, un cliente, un tutor, un guía, llámenlo como quieran, dueño, propietario, da lo mismo. Viene un consultante, ¿ya? Que vino desde, y aquí voy a mezclar una serie, cantidad de términos y lo voy a decir de dónde los saco, ¿ya? Quien desde la lógica del coaching ontológico, por ejemplo, hace una declaración de incompetencia. Yo me declaro incompetente para atender esto que tengo enfrente, por lo tanto voy a acudir a un especialista. Ya yo no sé cómo hacer que mi perro deje de tirar de la correa, voy a acudir a un especialista, ¿ya? Y eso ya sienta las bases de una relación de ayuda, que como toda relación de ayuda es sensible a todos los fenómenos que ya fueron descritos en el psicoanálisis, ya los vamos a profundizar, pero una relación asimétrica, en donde el educador con conocimiento de psicología canina, o valga, el psicólogo canino, así ya queremos apuntar, tiene una comprensión no solo de la conducta y los procesos mentales de los perros, es decir, no solo sabe de modificación de conducta, premios, castigos, correas, herramientas, etcétera, sino que también sabe de todo esto de psicología que nosotros vamos a desarrollar, que sirve para potenciar de una manera mucho más efectiva el proceso de educación canina. Ujú. ¿Sí? ¿Con qué nos topamos allí? Número uno, que el consultante viene con toda su carga de unas expectativas, ¿sí? Viene con su carga motivacional, motivación al tratamiento o a la intervención, viene con su estilo de personalidad, viene con su concepción de mundo, con su forma de percibir el mundo, viene con una Ujú. concepción sobre los perros que puede o no estar errada, pero quiero hacer como mucho énfasis en la personalidad, ¿ya? La personalidad es, a ver, esto es algo que yo trabajo en las clases de los cursos de formación de adiestradores, pero es un constructo psicológico. Un constructo psicológico es algo que no se ve,
no se puede ver, es un intangible, ¿ya? Pero a partir de determinada categorización, de un determinado ordenamiento, podemos hacerlo medible, ¿ya? Entonces, la personalidad no es algo que uno señale y diga, oye, mira, ahí hay una personalidad. No, no son unos ojos, no es una nariz, no es una boca. Es una Claro. serie de fenómenos comportamentales, de pensamiento y emocionales que, si los miramos bajo ciertos criterios, podemos extraerlo, ¿ya? Al igual que la inteligencia. No es que la inteligencia se señale, mira, oye, mira, qué inteligente eres. No, la inteligencia se observa a partir de una serie de fenómenos. Entonces, ¿con qué nos vamos a topar? Con la personalidad del tutor o del guía, que tiene formas de actuar, formas de pensar, formas de sentir en torno a, en este caso, a su perro y al mundo en general y hacia nosotros también. Y esa personalidad sabemos hoy día por todos los estudios que hay que correlaciona con ciertos problemas de comportamiento. Y están los estudios de Serpil, por ejemplo, donde se levantan cuestionarios de personalidad, se piden reportes de los perros y se encuentra una correlación entre, por ejemplo, tutores con un escaso control emocional y perros que tengan mayor grado de agresión hacia otras personas. ¿Sí? Claro. No es azar que estas cosas ocurran, porque se hacen estudios en diferentes zonas geográficas, con diferentes tamaños de muestra y arrojan más o menos los mismos resultados. ¿Qué se puede sugerir? Oye, que hay algo del guía en su personalidad que está influyendo en el comportamiento del perro. Onda, no es nada nuevo. Esto ya lo planteó César Millán hace varios años, ¿sí? Claro. Solo que ahora tenemos como todo el bagaje de conocimiento psicológico como para poderle dar forma, ¿ya? Sí, tal vez lo hacía como una manera muy intuitiva, ¿no? Muy desde la energía, de lo que Claro, está. Pero sí, como una sí, era bien pero rudimentaria, pero apuntaba a eso. claro, ¿Y es más o menos qué por ahí. ocurre con variables de personalidad como esta? Que no sirve que yo le ponga la mano en el hombro y le diga al guía, oye, tienes que ser un poco más estable emocionalmente para que tu perro sea estable. Porque esa recomendación llega al vacío. ¿Sí? El ejemplo que te daba hace un ratito antes de grabar el podcast, si alguien está deprimido, que yo lo mire a los ojos y le diga, oye, pero no estés triste, no va a ser Claro, que deje de estar triste, claro, ¿ya? claro, Y eso exacto. pasa con los estados psicológicos y eso pasa con la personalidad. Oye, no, sé más tranquilo, tienes que estar menos ansioso, tienes que confiar más en tu perro. La recomendación cae al vacío. Y tú ¿Por sabes qué? que yo creo que eso es Ujú, una, y disculpa que te interrumpa, no quiero que cortes el tren de pensamiento, pero es que lo que me parece muy peculiar es que siento que esos errores, o no sé si un error, pero esa práctica, ese hábito de decir, oye, pero no, ten más confianza, confía en tu perro, como que son recomendaciones que yo hago acá, como que solemos hacer, y no me he escuchado a mí mismo diciendo esto solamente, es decir, he escuchado a múltiples claro, personas hacerlo y decirlo, porque es más como, y porque no es que es mentira. Es como que esa recomendación es ciertamente lo que esa persona debería hacer, pero el decirlo o recomendarlo, que es lo que estás haciendo tú, no implica que esa persona necesariamente lo vaya a hacer simplemente porque nosotros lo estemos diciendo. Como que eso es lo claro. que me parece, tiene toda la razón, tiene como toda la lógica. Claro, y es allí donde el educador con conocimientos en psicología canina, entendiendo cómo la psicología aplicada a los procesos de educación canina, o válgame, yo voy a apostar a psicólogo canino, el psicólogo canino Sí, yo creo que ese es el va, concepto, claro. sí, va a poder ir más allá, recorrer esa extramilla y decir, oye, tienes que confiar en tu perro, pero para confiar vamos a hacer estos ejercicios. Contigo, como tutor, como guía. Ujú, Yo creo ujú, que tú ujú. hagas esto y practiques o tal tipo de meditación, o tal tipo de actividad de pensamiento, o tal aproximación a tu perro, por ejemplo. Que sería, es casi como lo que es una terapia cognitivo-conductual, un proceso de psicoterapia. Te vamos a Claro, indicar una serie de claro. ejercicios que puedas seguir para conseguir un resultado psicológico. Ujú. ¿Sí? Que a todas estas lo vamos a hacer acompañado con el perro, sin duda es lo que hace un psicólogo canino a diferencia de un proceso de psicoterapia regular, ¿ya? Pero entonces, uno, nos topamos con la personalidad, dos, nos topamos con este estilo, esto es una variable medida, también la trabajamos en el curso de educadores, que es la variable del locus de control, ese es el nombre que tiene, como variable psicológica, que Claro. tiene que ver dónde ponemos el control, dónde, Eso perdón, es en uf, estricto rigor, es a qué se le atribuye el agente causal de eso que me ocurre, que es ¿sí? fundamental eso. Es fundamental y Fundamental. es tan sutil como, oye, ¿sabes qué? Tengo aquí como un malestar en la espalda, por ejemplo. Una atribución externa es echarle la culpa a la silla. Oye, es que la silla tiene un cojín que no me ayuda, O el ¿sí? trabajo. No, es que O este el trabajo, mira, trabajo. me obliga a estar sentado todo el día. Claro, es una atribución externa o Claro. una atribución interna. Oye, me duele la espalda porque yo, dame un segundo, déjame acomodarme, yo me estoy posicionando mal, déjame yo mejorar mi postura, Sí, o ¿sí? debo pararme cada cierto tiempo y estirarme. No lo Por estoy ejemplo, haciendo. que es un hacerse cargo, ¿sí? Claro. Y los estilos
de locus de control es mucho más complejo, pero vamos a colocarlo externo o interno, también influyen en el comportamiento. Ya hay estudios que demuestran que aquellas personas que tienen un locus de control externo, es decir, que atribuyen las causas de lo que le pasa a elementos externos, suelen reportar perros con mayor problema de hábitos higiénicos, por ejemplo, o de eliminación inapropiada. ¿Por qué? Podemos decir, bueno, porque de pronto la persona también hace una atribución externa de que es el perro el que tiene que aprender por sí solo, ajeno a él, ¿sí? Una atribución interna sería, no, yo soy el encargado de enseñarle, Bueno, que ¿ya? de hecho me pasó, lo vi el fin Ujú. de semana. El fin de semana estuve en una reunión con un cumpleaños de una amiga y casualmente me empezaron a preguntar sobre lo que hacía y empezaron a hablar de perro, todo el mundo. Y en eso, claro, conversamos, llegamos al punto de la pandemia, no, que en la pandemia los perros sufrieron mucho, se vieron muchos, tú sabes, problemas de comportamiento que aumentaron, gente que compró perros o adoptó perros y después no saben qué hacer, y cómo sufrían con la cuarentena, pues no podrían salir, y eso generaba obviamente problemas de comportamiento. Y en eso una de las chicas que estaba como ahí en la reunión dijo algo así, como muy que, bueno, pero eso está bien, que a veces hay que dejarlos nomás y eso se autorregula o ese problema desaparece solo. Y ahí fue como, mira, ¿no? Si explotó ese problema durante la pandemia por el encierro, lo que sea, no necesariamente eso, en algunos casos de repente se podrá volver a autorregular, pero hay muchísimos casos en los que ya una vez que explotó, ya ese problema ahora hay que atenderlo. Como que, pero sí existe mucho eso, esa concepción que estás hablando como de, no, mira, es que eso tiene que ver cómo lo resuelve, el perro tiene que ver cómo lo resuelve, ese es su peo. Y es Claro, como, no, claro. Y, y ahí es donde caemos en la diferencia del alcance entre la recomendación y la acción. De hecho, así lo voy a llamar. Recomendación y acción. La recomendación es netamente cognitiva. Oye, pero recuerda que el encargado de enseñarle esto a tu perro eres tú. Esa es una recomendación, ¿ya? Pero si un individuo trae este locus de control, que puede ser una arista de la personalidad, es por algo. ¿Sí? La gente no tiene un locus interno o un locus de control interno o un locus de control externo así maleable porque amaneció de ese mood. Eso tiene que ver con formas de percibir el mundo. Entonces, la recomendación sería, oye, pero recuerda que el responsable de esto eres tú. Y la acción sería, el responsable eres tú y para que te hagas responsable quiero que cambies 2 o 3 estructuras cognitivas que tienes en torno al perro, que es una intervención nuevamente cognitiva de psicoterapia. ¿Sí? claro, Es poder claro. dar el paso más allá, de la recomendación a la acción. Creo que me gusta ese término, así lo voy a acuñar, ¿ya? La recomendación a la acción, porque recomendaciones podemos hacer muchas. Sé más calmado, sé más tranquilo, relájate, confía. Oye, esto te compete a ti, no al perro. Pero ¿qué nos topamos sistemáticamente si nos quedamos a eso? Que luego los tutores no responden. Claro. Y no responden no porque no quieran, ¿ya? Puede haber un fenómeno de resistencia, que ya lo vamos a ver cuando hablamos de los fenómenos de ayuda, pero puede ser que es que no tenga las herramientas psicológicas para hacerlo. Ujú, Entonces ujú. allí donde el psicólogo canino las puede brindar, no a nivel de profundidad de una terapia psicológica, pero sí con estrategias mucho más puntuales de la psicología cognitiva, de los desarrollos que hay en mindfulness, por ejemplo, y de alguna otra estrategia que se pueda dar como tarea al tutor. Mira, si con tu perro tienes que hacer esto en el paseo, pero tú contigo abre un espacio para hacer mindfulness, Claro, meditación, una técnica del 5-4-3-2-1 que también la podemos ver. Es decir, tú como tutor. Para, claro. y esto está empezando. Es decir, hay algunos educadores que están empezando a meter estas variables, pero como vienen del mundo de la educación canina, la integración es un poquito más complejo. ¿Ya? Claro. Es allí donde ahí la invitación sería a todos aquellos psicólogos que no son pocos, que están dedicados a la educación canina. Hemos entrevistado aquí a varios, a Gustavo, Sí, que no son pocos. a Gustavo no yo, a otro Gustavo, a A Gustavo Gustavo Bianco, Bianco, a a Melissa Vélez, Melissa, a Marilyn Carolina, Esqueda. ¿sí? Para ayudar al gremio a terminar de hacer esta construcción, ¿sí? Entonces, esas son obviamente mucho más complejo, pero podríamos decir que quizás personalidad, locus de control y quizás esto es importantísimo, cómo trabajar la motivación en los humanos, ¿sí? Es fundamental eso. Porque como Fundamental. educadores o como psicólogos caninos, vamos a hacer una recomendación y necesitamos que el tutor siga la recomendación de A a Z.
Oye, haz tal cosa en el paseo, utiliza los refuerzos de esta manera, trabaja este otro ejercicio con tu perro, ve y métete en la página y compra el bozal y haz el trabajo de bozal, por ejemplo, y Claro. para que el tutor se mueva, de moverse, necesita estar motivado para. Y la motivación varía de individuo, de persona a persona. El poder leer qué motiva a cada quien y ajustar el discurso en función a eso es psicología canina. Y ahora, ahí dentro de ese mismo concepto de la motivación, que yo creo que también está o forma parte de el coaching, creo que tiene que ver mucho con esto, ¿no? Y esto es una duda porque no he hecho cursos, no conozco demasiada profundidad, pero entiendo que un coach es más o menos una persona que tiene una formación con cierta carga de psicología importante y que en buena medida el trabajo es también como motivar, ¿no? Esto es así, efectivamente. Sí, es decir, hay diferentes tipos de coaching para humanos, pero sí, hay uno que lo que hace es que no te pavimenta, pero sí como que te alisa un poquitito el terreno para que tú lo puedas transitar. Y en ese transitar logras lo que hay que lograr. Es decir, te motiva a eliminar resistencias, eliminar obstáculos. Y esa motivación, perdón, eso tiene que ver con la construcción o con el apoyo y la motivación. Es decir, si hay coach motivacionales, por ejemplo. ¿Ya? Ok. Eh, porque, por ejemplo, y yo creo que ahí es muy, muy importante afinar el ojo clínico psicológico de los educadores, que se puede entrenar, sin duda, como todos los que somos psicólogos nos entrenamos, ¿ya? En donde, por ejemplo, algún tutor se va a motivar por miedo. Oye, tienes que comprar un bozal para que tu perro no muerda, porque si Ujú. muerde puede ocurrir una cosa muy grave. Hay otro tutor que se va a motivar por lo relacional. Oye, si tu perro tiene el bozal, pueden hacer paseos más tranquilos y van a estar más felices. Igual es una Sí, recomendación de bozal, pero le estoy ajustando al perfil motivacional del tutor. ¿Sí? El claro. poder leer eso implica conocer de teorías de motivación, implica, sí, eso, conocer de teorías de motivación y cómo se pueden aplicar. Que de igual ¿Ya? forma, esto también en algún momento lo mencionamos, pero, y tú también lo has, como lo has puesto en el tapete en episodios pasados, pero hay algo de eso de la diferencia tal vez o la distinción entre un personal trainer y un coach de fitness, ¿no? Que yo me imagino que igual algo de coaching deberán de tener en su, tal vez en su formación o en las certificaciones que hacen, que justamente hay unos que de repente es, bueno, van al gimnasio contigo, te explican los movimientos, te mandan la dieta, te mandan el programa de entrenamiento, te dicen lo que tienes que hacer y ándate para tu casa. Y habrán otros que sí hacen un seguimiento más personalizado, en el cual te van motivando, se van asegurando que estás comiendo los macros que tienes que consumir, las calorías que tienes que consumir, y hacen como un proceso como más, ligeramente más profundo o bastante más profundo, que tiene que ver con eso, ¿no? Como con lo de la motivación. Y porque es como un proceso, ¿cómo haces para que una persona haga un cambio tan profundo como es cambiar tu rutina de comida y de hacer ejercicio, que instaurarlo de por sí es complicado, weón? Claro, pero está al mismo nivel de cambiar las rutinas de interacción con el perro, Por cambiar la supuesto, forma de es vincularnos, cambiar la forma de exactamente al mismo entenderlo. nivel. Claro, claro, Ujú. claro, claro. Sí, y es allí donde ahí vemos una gran diferencia, porque, por ejemplo, pensando en el mundo del fitness, ¿sí? No es que hay demasiada variedad, ¿sí? Porque en el fondo se reduce a tener una ingesta calórica por debajo del consumo calórico para perder peso, por ejemplo, Claro. ¿ya? Ujú. No es que sea ciencia, rocket science, no es ciencia nuclear, ¿ya? Pero el arte está en cómo cada coach de fitness o fitness coach logra hacer clic con el cliente para que esta persona se mantenga motivada a seguir el plan y la estructura. Y los Claro. coaches más exitosos son aquellos que logran generar ese efecto de motivación. Otro podrá tener los ejercicios secretos sagrados de, no sé, los X, ¿ya? Pero si no logra que su cliente se motive, no lo va a poder hacer. No va a poder Y ser exitoso. claro. No, y no solo eso, sino también tener como el ojo para entender, em, hay un concepto muy interesante, esto lo hablaba, ¿no? Bueno, yo me atendí por un tiempo con un fitness coach bien bueno,
Y él también habla como que uno de los conceptos poderosos para él, el tema de la adherencia, ¿no? Era esa facilidad de tu apegarte a una dieta, por ejemplo, en este caso. Entonces él decía, era, mire, mi objetivo es buscar que te programemos una dieta en la cual sepamos que te la vas a poder comer porque es lo que siempre compras, porque es lo que te gusta, porque es lo que estás acostumbrado, porque es lo que, pero que garantice que, que tú vas a comer eso. Eh, que no es que, porque de repente yo te digo, bueno, te voy a poner, qué sé yo, brócoli, coliflor, pero a ti no te gusta el coliflor, pero lo tienes que comer, pero entonces tienes que cambiar tus hábitos alimenticios porque la dieta te lo dice. Y eso no es la idea. Entonces, el objetivo, lo más importante, independientemente de las calorías, lo que sea, es la adherencia. Que tú puedas adherirte a ese plan. Y yo creo que en este caso es como el mismo cuento. De repente, tú sabes, uno buscará la manera más o menos efectiva de lograr cierto objetivo, pero lo más importante es que el guía se mantenga ahí adherido al plan de trabajo. Claro, ¿y Eh, qué podemos puntuar de adherencia? ¿Sí? La adherencia va por uno, que las recomendaciones sean realistas, ¿ya? No le voy a indicar a una persona que trabaja, no sé, 10 horas al día de que tienes que hacer paseos de 2 horas con tu perro, porque si bien sería como quizás lo que dice el libro que me leí, pero no es aplicable. Uno, que las recomendaciones sean realistas, ¿ya? Y dos, que se pueda trabajar esas cosas de la personalidad del tutor que ofrecen resistencia al cambio. Que bien pueden ser, ahí está silenciado, pero que bien pueden ser primero como excusas cognitivas. Bien, pero bien pueden haber procesos resistenciales de fondo. Hay un capítulo de South Park, que yo lo menciono mucho, de César Millán. ok, César Millán va a trabajar con Cartman, creo que se llama, el gordito, el ¿ya? gordito, sí, Cartman. Y hace un trabajo muy, muy interesante y él empieza como a tener un mejor comportamiento y empieza como a portarse bien, ¿ya? Pero ¿qué ocurre? Que la mamá inconscientemente empieza a sabotear el proceso. Entonces el niño ya no comía frituras y estaba perdiendo peso y la mamá, hoy para celebrar te traigo un balde de pollo frito, ¿sí? Pero no porque la mamá esté activamente saboteando el proceso, porque supongamos que la mamá fue que Claro. llamó a este caballero y le pagó plata para que trabajara, es porque hay una tendencia natural de la psique a quedarnos en la zona de confort, aunque no significa que sea de confort propiamente, no es que estemos placenteros, pero es la zona conocida. Entonces, Claro. está bien para ilustrar cómo inclusive los mismos tutores que nos contratan reman en contra, Ujú, ujú. no porque lo estén haciendo de mala o porque nos odien o porque esté activamente saboteando el proceso, es porque es un fenómeno absolutamente natural en todos los procesos de ayuda. Y es lo que eso describió Freud, Sigmund Freud, psicoanalista, como el fenómeno de la resistencia, que sería otro concepto que había que agregar. ¿Ya? La resistencia se da en todos los pedidos de ayuda. Cada vez que pedimos ayuda para cambiar algo, hay una parte de nosotros que se resiste. ¿Sí? Y es cuando el tutor de pronto no hace las tareas o no compra lo que tiene que comprar y quizás no responde a un criterio real de dinero o hace una actividad a mitad de camino, que empezamos a ver Ujú. que no colabora completo en el proceso, pero no porque lo haga de mala. Yo creo que esto es lo que hay que salvar de esto. ¿Sí? Porque si interpretamos que lo hace de mala, le generamos, no, generamos más bien odio al tutor y no queremos trabajar con él. Y no, no va por ahí. Claro. Es natural, es un fenómeno natural, incluso es un fenómeno esperado. En los procesos de psicoterapia se espera la resistencia y se sabe qué hacer con ella. Que Ok. nuevamente el psicólogo canino debe de ir a leer la resistencia y cómo los diferentes terapeutas trabajan la resistencia para cuando se observen con estos fenómenos saber intervenir. ¿Sí? Con una clarificación, con una exposición de la experiencia propia, con el quizás como aclarar, bueno, nuevamente como aclarar expectativas o redimensionar el alcance o inclusive cambiar por completo la intervención. Pueden haber tutores que me digan, yo esta tarea no la puedo hacer y ¿sabes qué? No la hagas, hagamos esta otra y cambiamos de tarea entendiendo que quizás por las características de personalidad del tutor no lo va a poder hacer. Onda, no sé, tenemos un tutor muy introvertido y quizás el perro necesita socializar más y la indicación sea, oye, pero te vas al canil y quizás lo sueltas y aprovechas el tiempo y te pones a hablar con otra gente. Y quizás solo decirle al tutor que tienes que hablar con otros seres humanos ya es suficiente para que le genere ansiedad y estamos arruinando la intervención porque el tutor va a estar tenso. ¿Se entiende? Entonces, allí
es donde, ok, ¿cómo puedo conseguir ciertos objetivos entendiendo también algunas características del tutor, como la personalidad, como los fenómenos de resistencia, Claro. como las características del perro? Evidentemente, no es que estemos dejando al perro por fuera de la ecuación, pero estamos migrando del perrocentrismo a ver la dialéctica. Qué buena, bien. Eso también es otro, qué buen concepto, man. Porque en verdad, tal vez ahí, justo terminando esa frase, de repente uno tendría a pensar, vamos a virar la mirada hacia la familia ahora, derechamente. Y no, tampoco es la cosa, como que tú no vas a resolver, porque eso, para eso vas para un psicólogo o para un terapeuta de familia y simplemente atienden eso, pero eso tampoco le va a resolver el problema del perro. Entonces, es parte del proceso, como que tienes que estar viendo ambas cosas, como que los dos partes de la ecuación. Eh, y creo que eso es clave, eso que acabas de mencionar, que al final es un proceso dialéctico y más holístico en ese sentido que un psicólogo per se o que un eh, adiestrador per se, sino que es tal vez como una mirada más amplia, que es un poco tal vez un ligeramente un zoom back, en donde Es tienes un que zoom ver, back. en donde Es un tienes que zoom ver la back. cosa desde arriba, ¿no? Como un poco Sí, más desde arriba. es un zoom back donde ves al perro, ves al tutor, ves la relación entre ellos, pero entendiendo que esa relación es dialéctica, es decir, los cambios en uno influyen en los cambios del otro y así en viceversa, es una conversación que tienen Ujú. y que ganamos más haciendo trabajo con el tutor que con el perro. ¿Cuántos perros Claro. no hemos tenido en Board and Train que hacemos X cantidad de trabajo y el perro perfecto, un 7 llega a la casa, como el ejemplo es de South Park, y en la casa las dinámicas lo que hacen es que vuelven a hacer reaparecer un síntoma que había sido trabajado, Claro, ¿sí? claro. Y por otro lado, tenemos la contraexperiencia de perros donde se hace cero trabajo y se topan con tutores que son sanos emocionalmente, que tienen tiempo, que son como más claros y los perros se portan Claro, bien en el sentido de que son más sanos a nivel de comportamiento, claro, ¿ya? claro. Entonces ahí la inversión iría en el tutor. Es decir, yo creo que, no sé, me atrevería a decir que es un 60-40. Tiene que haber un 60. 60% de trabajo del tutor y un 40% de trabajo con el perro. Sí, ¿tú crees que tan distinto? O sea, o tan con un 20% de diferencia más hacia el tutor. O sea, es un trabajo más psicológico hacia la familia, o sea, el guía que directamente con el perro. Porque igual el trabajo con el perro lleva su tiempo y un trabajo importante. Claro, sí, por eso es un 60-40. O sea, no es 50-50, es 60-40. ¿Sí? Es decir, la balanza está un poquitito más tildada hacia el tutor, a Sí, trabajar el tutor. Porque si es que, es que no sé, porque ahora que lo estás diciendo, yo creo que, no sé, pienso que tal vez es al revés. Porque siento que en este caso, si es un profesional de esta probable, tal vez en el futuro, nueva profesión, este psicólogo canino, en realidad es un trabajo en el cual la persona, su formación, o el grueso de su formación está en la educación canina. Y tiene un complemento gigantesco de psicología humana que ayuda a precisamente hacer ese zumba y hacer como un proceso más, como decía, como más holístico y desde una visión un poco más aérea. Pero tal vez no sería al revés, tal vez no sería como un 60-40 siendo ese 60 trabajo, todo ese trabajo, todas esas sesiones que tienen que hacerse con el perro, todo ese proceso de, bueno, las estrategias que se van a utilizar de contracondicionamiento, y un 40% de trabajo. Tal vez, no sé, por ejemplo, si tienes en un mes, tienes normalmente un educador canino común y corriente, tiene 4 sesiones al mes, que es una vez a la semana, tal vez tengan que ver 2 sesiones de psicología, o sea, o de terapia, como de psicoterapia, además de esas 4 de educación claro, canina como tal. pero a ver, veamos lo No sé, siguiente. aquí como elucubrando la cuestión, Sí, porque pensémoslo en voz alta. Cuando tenemos o cuando hay perros con ciertos problemas de comportamiento, en donde vemos que no hay match con el tutor y se recomienda una reubicación, ¿sí?
Cuando el perro se reubica y se mejora el comportamiento, ¿qué se trabajó en el perro? Claro, un cambio No se trabajó de, mucho. de- No, o sea, no, Se- me refiero a que se trabajó en el sentido de que un cambio de ambiente, de claro, familia, de dinámica. exactamente, un cambio en la dinámica, un cambio en la forma en que los miembros interactúan y se relacionan con el perro. Claro, sí, sí, Si esos sí. cambios se pudieran hacer desde, quizás pensando en las intervenciones de sistemas, ¿ya? Como desde la terapia sistémica, si esos cambios se pudieran hacer, supongamos teóricamente, ¿no? Se pudieran hacer en la familia de origen del cual recomendamos la ubicación, de pronto no habría que reubicar al perro, pero sería un trabajo Claro. de la familia, de Es terapia de que familia. y ahí es el otro puntazo que yo creo que es como probablemente, tú sabes, una de las piedras angulares de esta posibilidad de disciplina, es que muchas veces, o sea, yo creo que la terapia de familia es fundamental porque hay muchas veces que de repente no es el mismo guía que está saboteando, sino que son el resto de los miembros de la familia que no lo ayudan y se convierte en un problema sistémico, en donde es en el lugar en donde está ubicado el perro y ese guía que no los dejan avanzar. Entonces mira, tú sabes, tomé la recomendación de dejar como la cocina como un lugar prohibido para el perro, porque bueno, por los peligros que carrea, que está de repente una olla de agua hirviendo y le puede caer encima, porque puede robar basura y tragarse un hueso de pollo y mandarlo para la emergencia. Entonces decidí que ciertamente tomé tu recomendación y la cocina está clausurada. Pero cuando está mi esposo solo con el perro, lo deja entrar, más bien incluso lo llama para que entre y se me daña el proceso. Y eso es un problema de familia, ¿no? Un problema sistémico. Claro, claro, Y el ahí cómo, entonces cómo donde se ayudaría transaccionan, muchísimo. totalmente, cómo se transaccionan las normas, primero que todo, por qué no se están cumpliendo, es decir, como todo ese análisis y posterior intervención va desde la teoría de sistemas, desde lo que haría un psicólogo, sí, un terapeuta de familia, ¿sí? Y muchas veces ahí es como una encrucijada en donde los educadores nos podemos topar este tipo de comentarios. Oye, no, yo no le doy comida al perro de la mesa, pero cuando está X persona sí le da. ¿Qué puedo hacer? Y nos preguntan, ¿qué puedo hacer yo para explicarle a la otra persona que vive conmigo para que no le dé comida en la mesa? ¿Sí? Eso es una intervención de familia. Eso tiene que ir un poco más allá de la simple recomendación. ¿Ya? Claro, Decimos, ok, claro. vamos a entrar a trabajar con la familia, en una sesión a domicilio, en una sesión donde vengan todos y evaluar, primero que todo, qué está ocurriendo que hace que, que no se pueda seguir la recomendación. Y cuando no se puede seguir la recomendación, tras saber qué se está ocurriendo, se pueden aplicar estrategias, escenificación, intervenciones paradójicas, estrategias de terapia de familia. ¿Ya? Claro. Pero el saber de esto implica formarse en teoría de sistemas, informarse en terapia de familia. A ese iba mi punto. Entonces, eso implicaría que suponiendo que la creación o el desarrollo de una nueva disciplina, una nueva carrera, o no sé si una carrera, sino de una carrera, porque realmente hasta ahora la educación canina ha sido como un oficio más que y una profesión como de certificación más que de carrera como tal. No existe un técnico superior universitario o un licenciado en educación canina, no existe. Es más bien como es más bien como una certificación o un diplomado a lo sumo. Eh, pero suponiendo que tú pudieras justamente armar, teniendo toda esta serie de complementos que debería tener o estas herramientas que debería manejar este profesional, esto implicaría que esta persona tiene que ser un psicólogo, es decir, tiene que estudiar 5 años de psicología más el tema de educación canina para poder ejecutar ambas cosas, o derechamente puede tomar algunos cursos o algunas materias que en esa disciplina se vean que impliquen el uso de estrategias de psicoterapia. Esto es factible. O si esto no existe, porque todavía viene, fíjate, esta es una ciencia que todavía no existe, o esta es una disciplina que todavía no existe, aquellas personas que tal vez quisieran abordar las cosas desde esta nueva visión o escucharon este podcast y dijeron, ¿sabes qué? Esteban no tiene razón. ¿Cómo hago yo para obtener esas herramientas? ¿A dónde tengo que ir? Yo quiero tener esos conocimientos de psicoterapia cognitivo-conductual o de familia. ¿De dónde? ¿Cómo los obtienen? ¿Y cómo debería ser el proceso entonces? ¿Cómo lo ves tú? Mira, no es muy distinto
creo yo, como a formarse en cualquier otra área. Es decir, no es necesario tomar 5 o 6 años de psicología y hacer una tesis. No es necesario eso, porque no es que vamos a ejercer como psicólogos. Las demandas como psicólogos son mucho más altas y por eso una formación tan extensa. Pero como vamos a hacer psicología aplicada a la educación canina, se pueden tomar formaciones, cursos, talleres en este tipo de contenidos, no sé, materias, ramos, para integrar. Es decir, sí, como no, poder tomar quizás algún diplomado corto, curso, taller de sistemas o terapias de familia para rescatar allí algunas cosas. Evidentemente, la formación en antrozoología ayuda un montón, ¿ya? En la antrozoología falta quizás como desarrollar un poquito más el cómo, ¿ya? Pero el sé cómo lo tiene cuando haces una formación con terapeutas, que ves O- una entrevista, ves una sesión completa, se utiliza una cámara de Gesell, esta cámara del espejo, y ves una evaluación completa, por ejemplo, y puedes hacer preguntas. Oye, pero usted, ¿por qué preguntó esto? Es decir, como toda esta formación. Y si se pueden encontrar formaciones inclusive online en las áreas de teoría de sistemas, de terapia de familia, no para ser terapeuta familiar, pero sí para tener herramientas para usarlas. Así como, por Ujú, ejemplo, los educadores, aprendemos de algún conocimiento veterinario, no porque vamos a hacer intervenciones veterinarias, pero sí porque lo vamos a usar para identificar, para recomendar, para sugerir. claro. Oye, esto que estoy viendo esto puede sugerir un dolor en la cadera, ve al veterinario y evalúalo, ¿ya? Ahora, Entonces, no, no, dime, dime. no, eso no más. Y en ese caso, por ejemplo, una persona que quisiera tener tal vez un poquitito más allá de un taller, que quisiera tener alguna formación más rigurosa. Porque yo he visto que hay algunas, entendiendo que la psicología humana tiene varias escuelas de pensamiento, varias ramas, varias vertientes, que sí, bueno, cognitivo-conductual, psicoanálisis, de sistemas, que sí, post-racionalista, humanista, no sé, etcétera, etcétera. Eh, hay maneras de tal vez hacer un programa o algún técnico o alguna certificación que sea solamente en esa escuela sin tener que, como hablabas tú, de no tener que cursar 5 o 6 años de psicología, sino que haces nada más, por ejemplo, una certificación o un diplomado en psicología de familia, solamente, o en Sí, es decir, psicoanálisis, solamente. hay varias escuelas de pensamiento que no requieren que los participantes de base sean psicólogos, Porque hay ¿sí? algunas que sí, hay muchas que sí. Hay unas que sí, pero hay otras que no. De hecho, creo que estaría ahí como mitad y mitad, Ah, ya, ¿ya? ok, ok. Porque, entonces, es ir a buscar estas opciones de diplomados, talleres, cursos de, no sé. Yo no me decantaría a una de las ramas de psicología o una de las ramas de psicoanálisis o una de las ramas de terapia de familia. Yo creo que cualquier aproximación suma, como ocurre en la psicología. El que hace Claro, psicoanálisis freudiano, el que hace psicoanálisis lacaniano, el que hace terapia cognitivo-conductual, el que hace terapia postracionalista, que hace todos atienden algún área del el aparato mental y pueden dar buenos resultados y pueden ayudar a la gente. O sea, no es que haya, como en la educación canina, no es que haya una claro, sola que funcione. claro, Entonces, claro. las que coqueteen más con ustedes, por ejemplo, los junguianos, por ejemplo, son muchos más de pensar en arquetipos y dar metáforas con mitologías y quizás como más abierto a los temas como más espirituales y quizás como más metafísicos. Por lo tanto, si uno viene de base con ese estilo de personalidad, ¿ya? De pronto allí vas a hacer un mejor clic que quizás alguna terapia que sea mucho más basada en métodos científicos y en técnicas y que permite revisar como más ciencia dura, por ejemplo, que podría servir para otro tipo de personalidad. Lo Claro, importante es que el educador o el psicólogo canino se sienta cómodo con lo que sea que va a trabajar, con la técnica que va a utilizar. Pero sí es posible encontrar diplomados, cursos, talleres, jornadas abiertas de formación en las distintas escuelas de psicoanálisis se encuentran, hoy jornada abierta de formación en tal tema. Bueno, ya vamos a ir a conocer el tema, que no es muy distinto a lo que hacemos los educadores caninos. claro. Oye, vi Solo un que es curso como un nivel de de profundidad Grisha, mayor.
Claro, vi un curso de Grisha que apareció, van y me metí. Bueno, pero así como gasté en comprar ese curso de Grisha, pude haber gastado y haber ocupado el tiempo, el dinero y el esfuerzo en un curso en, no sé, introducción al psicoanálisis, Claro, filosofía. Sabemos que todas estas cosas suban, ¿ya? claro. Mindfulness, que está tan en boga en este momento, ¿ya? Y es mejor hacer no digo que es mejor, pero en ocasiones para los educadores caninos ir a hacer un taller de mindfulness que luego podemos aplicar con nuestros tutores en el ejercicio, suma en vez de tomar otro taller de reactividad, por ejemplo, Claro, ¿sí? claro. Y La ahí, ventaja hoy día es que el conocimiento está y al peor de los escenarios, si uno lo que quiere es que puede optar por libros y leer. claro, en el peor de los casos. Pero ahí también, por ejemplo, tú sabes, como bueno, entendiendo esta también relativamente nueva disciplina que es la antrozoología, que al final es como, corrígeme si no es la definición correcta, pero tal vez es como esta ciencia que trata de estudiar el vínculo entre la persona y el animal, ¿cierto? Así es, tal cual. Es la ciencia que estudia el vínculo humano-animal. ¿Cómo sería o cuál sería la diferencia fundamental para ti eh, de lo que haría a nivel aplicado un antrozoólogo de un psicólogo canino, por ejemplo? Diría que están allí el antrozoólogo aplicado sería como el psicólogo canino bajo esta definición. Sería lo mismo. Claro, Solo el que, problema, a solo- ver, es que- la diferencia que daría es la siguiente, porque por ejemplo en el diploma, en el curso que yo tomé de antrozoología, ¿ya? Está muy focalizado a antrozoología. sí, No se habla, no se revisa, no se trabajan los temas de adiestramiento, ¿sí? Entonces uno puede tener probablemente una formación en antrozoología. De hecho, antes se llamaba antrozoología para educadores caninos y luego cambió el nombre como antrozoología para profesionales caninos o algo por el estilo, pero era como más abarcativo. Es decir, puedes no ser siquiera educador canino y también cursar la formación, ¿ya? ok, ok. Si estoy equivocado, esto nos los va a hacer como el ajuste cuando estemos conversando con Marcos Díaz, que es uno de los representantes de la antrozoología. Pero me parece que es así en este momento. Por lo tanto, uno puede ser antrozoólogo canino, por ejemplo, y trabajar, pero desde el enfoque de la antrozoología, y te quedarías como a un nivel de, vamos a decir, por sobresimplificar, terapia de familia. Pero luego bajar a meterle mano al perro, tocar al perro, agarrar la correa, utilizar un sistema de refuerzos y de recompensas para modificar comportamiento, no lo haría el que solo estudió antrozoología. Estamos pensando o definiendo el psicólogo canino como ese educador canino que se forma en psicología, Que también en cierta igual, medida. Entonces claro, tendría como un poquitito mayor alcance, sería como más abarcativo, claro, es como más zoom todavía, sí, es más paraguas la cosa. es más para Abarca, exactamente. abarca. Pero ahí también, y entiendo que al final, si el objetivo, es que no, ahora que lo pienso, siento que es distinto, porque eh, lo que me parece es que, aunque hay muchos conceptos de psicología incluidos como en esta disciplina de la antrozoología, está mucho más inclinada hacia entender y atender la vinculación. Y eso no es necesariamente lo que estamos hablando nosotros, como No, psicología canina. no es la Entonces es otra vinculación. cosa, es otra área de estudio. Claro, va un Es poco más allá más, de la vinculación. que además, ojo, igual a mí me parece fantástico, fantástico que haya una disciplina exclusivamente concentrada y focalizada en entender, medir y atender la vinculación, porque además es Claro. un concepto, tú sabes, medio místico, religioso y sobreutilizado y mal utilizado en el mundo de la educación canina, que lo hemos hablado 1.000 millones de veces, y que hasta ahora no había sido logrado como ser bien definido, no había cómo evaluarlo, no había cómo medirlo, no había, este conocimiento es lo que están construyendo esta gente, que me parece fantástico que al fin alguien se haya tomado la tarea de hacer eso, porque entonces mucho, y todavía se sigue pasando,
No, ese vínculo está roto, ese vínculo está enfermo, no, tu perro no te quiere, no, es que si lo llevas el collar, tu perro se va a romper el vínculo, o no, es que si tu perro te ataca es porque el vínculo está roto, es que no, si pateas a tu perro ese vínculo se rompió, y muchas veces sabemos que como que esa no es la definición correcta, que puede pasar mil millones de cosas raras o no dentro de de todos esos parámetros que estamos hablando. Pero pero claro, es como otro fenómeno, es otra y claro, alguien que tiene la posibilidad de entender cómo medir, cómo evaluar y tal vez incluso cómo atender esa vinculación desde el aspecto antrozoológico, entonces podría, ver qué cosas hay que corregir, pero no atiende necesariamente el tema de lo que está pasando, eh como en la familia y luego cómo llevar eso a la Claro, ejecución. claro, es decir, estaríamos mencionando entonces que el psicólogo canino tiene conocimiento de etología, pero también tiene conocimiento de antrozoología. Y como Debería, debería, sí, debería nutrirse de la antrozoología, de la etología, de la medicina veterinaria, de la biología, de la sociología, de la psicología, porque es que es lo único que permite tener una visión completa del fenómeno. claro, lo que pasa es que igual ahí es como súper amplio también, ¿no? No sé si es tan riguroso, ¿verdad? Porque claro, bueno, no, al final sí, hay muchas cosas, pero no sé, por ejemplo, mm, no sé si sociología, pero probablemente filosofía sí, psicología obviamente, Claro, eh, no tiene que ser tan profundo, pero comprender quizás la evolución sociológica del perro en la familia o en la cultura, ¿ya? claro, Y también, por qué claro. algunos perros en ciertas culturas tienen una posición y otras tienen otro y otras son comida, ¿ya? Es decir, es Ujú. un conocimiento que creo yo que se Bueno, enmarca dentro del área de la sociología o de la o antropología, la probablemente, antropología, sí, va antropología, creo yo. ¿sí? Este, Pero sí, es decir, si vamos a pensar en grande y es convertir esto en una carrera que se pueda estudiar, no un oficio de 3 meses de curso, claro, en una carrera, de modo que pueda, porque a ver, yo creo que esto va para allá porque los perros son un miembro más de la familia y cada vez y, más. y cada vez más. Entonces uno no iría pensando en otros miembros de la familia. Uno no iría a tratarse un dolor de espalda con un traumatólogo que hizo un curso de 3 meses de traumatología. No, uno Claro, esperaría a un médico que hizo formación médica, un posgrado en traumatología y quizás una especialización en parte baja de la espalda, por ejemplo. claro. ¿Ya? Igual con los hijos. Si uno tuviera un hijo y uno quiere llevar al hijo al fonoaudiólogo a que haga terapia, no alguien que hizo un curso de 2 semanas por internet, sino alguien que estudió y que tuvo una práctica supervisada y que se licenció o obtuvo una certificación. ¿Me sigues? Entonces va a ocurrir, yo creo que más temprano que tarde, con los perros que se van a buscar profesionales que tengan un grado de formación mucho más completo para lo que se necesita. Claro. Porque es lo que vemos hoy día, que vemos hoy día nosotros en la práctica. N cantidad de perros que recibimos que ya pasaron por otros educadores que tienen un curso de 2 meses y se hacen llamar educadores y que no pueden dar cuenta de el fenómeno completo. Ujú, O ujú. porque no hacen clic con el cliente, porque no conocen de rapport, no conocen de personalidad, no conocen de motivación, no conocen de locus de control, porque no pueden dar resultados en los perros, porque su bagaje técnico es poco, ¿ya? Porque, es decir, que se quedan como escasos. Es como la sensación que tienen los tutores, como que se quedan como escasos, como que aquí me faltó, Ujú, ¿ya? Y voy a ujú. buscar otro que tiene mayor formación y experiencia. Entonces, si apuntamos a esto sí, que sea una carrera donde se estudia, a ver, no digo que un año y quizás tampoco un semestre, pero donde se pueda estudiar antropología, obviamente siempre con la óptica del perro, la sociología del perro, etología canina, antrozoología, psicología de la motivación, psicología del aprendizaje, pues obviamente hay que conocer la psicología del aprendizaje, ¿ya? Claro. Y levantar como esa malla. No sé, yo creo que igual para tú tener esa densidad son al menos como un año y medio. O 2 años, pero si estamos O pensando en 2 años, sí. carrera de alguien que va a trabajar con miembros de la familia,
¿qué se espera un veterinario? Se espera un veterinario que tenga por lo menos 4 o 5 años de formación universitaria, como mínimo, si no una Sí, especialización. sí, ahí también, claro, es que lo que pasa es que, y esto es lo que, yo creo que esto es una, al menos en Latinoamérica, y particularmente acá en Chile también lo veo mucho, que es que creo que es como una de las razones por las cuales las personas piensan que todo lo tienen que resolver con el etólogo. Que no es que esté mal, sino que es como, es la única persona que tiene una formación universitaria, porque viene por lo menos de la base de la veterinaria. Entonces tú dices, bueno, esto tiene más sentido que agarre, que contrate a este tipito que se hizo un curso de 3 meses. Este, y por supuesto, yo también lo pensaría. De hecho, si no mal recuerdo, cuando estaba buscando personales, era lo que estaba buscando. Era como, no, tío, si mi perro tiene un problema de comportamiento, tengo que buscar un especialista del comportamiento. Y claro, el etólogo es como básicamente el psiquiatra de los perros. Pero esta versión del psicólogo en humanos, ¿sí? Que no medica, que trata más bien de entender los procesos mentales y verlos y abordarlo desde terapia, n- no, es como ese profesional, el equivalente en el mundo de los perros, como que no está tan claro, no está tan, ni tan nítido. En inglés tal vez están estos los behaviors, que algunos son más o menos lo mismo que un etólogo, pero porque incluso pueden medicar, pero hay unos que tampoco, que no son necesariamente el veterinarian behaviors, que siempre lo va a poder hacer, obviamente, porque es veterinario, pero hay otros que no necesariamente, sino que tienen formación en puro comportamiento animal, que además esto también lo certifica la CCPDT, que tiene la certificación en behaviorism nada más, o incluso la IABC que también lo tiene, pero no son etólogos, no vienen necesariamente de ramas veterinarias. Pero esa figura entonces es lo que sería como el psicólogo, si los etólogos son los psiquiatras, ¿ese psicólogo quién es? Esa figura no está tan clara, como que no está tan definida. Y debería entonces haber una figura que sí atienda esos temas, porque incluso un etólogo que viene de un área veterinaria y que por supuesto podría atender aspectos biológicos y farmacológicos y médicos, no ve aspectos de la familia del perro. Ujú. No atiende esos temas que también pueden venir de ahí el problema. No necesariamente es que el perro es el problema, sino que el problema puede venir de la familia. Entonces eso no está atendido tampoco. Y el profesional que sí lo puede hacer va a correr entonces con un pool de herramientas mucho más grande y más amplio con el que pueda abordar eso. Porque al final cuando tú te das cuenta que, bueno, de repente tú sabes, este es un perro que en verdad sí, el perro es el problema, la familia lo está haciendo todo bien y lo que hay que atender es el perro nada más, bueno, entonces ahí actúas como un profesional canino, independientemente de que estés en los conocimientos de la familia, actúas como un profesional canino y atiendes nada más al perro. Pero si te das cuenta que lo que tienes que atender es la familia, entonces incluyes un plan más amplio en el cual tengas que hacer sesión con las personas, solamente, sin el perro. Em, y ahí obviamente es una carrera más grosa, ¿no? Es una profesión que tienes que tener Claro, mucho más. claro. Es que exactamente al echar atrás y ser como más paraguas, tienes que tener más elementos de formación. Y yo creo que es necesario, Claro, porque es que yo creo que es esto, hay que ir hacia arriba, ¿sí? sí, Estaba el adiestrador que se solo trabaja con el perro, el educador mete al tutor, el etólogo tiene una visión biológica distinta, entonces allí como hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, para tener la visual mayor, no digo que completa porque es imposible, pero para tener una visual tienes que tener más elementos formativos. sí. Y sí, yo siento que este es el futuro eso debería ser al menos. Si no lo es, lo debería serlo. Claro. Y Porque el problema es que como todo cambio, va a haber resistencia. En lo sí, bueno. que es lo que vamos a mencionar, en lo que salga el significante psicología canina, va a haber una cantidad de gente llorando de que, eso no es psicología canina. Y es como, ya va, pero escucha primero. Los invito a que escuchen el episodio 37 del Laboratorio Canino Podcast De aquí a 5 años, cuando y recuerden que estos otros términos, el etólogo no habla de motivación del humano, no habla de locus de control, no habla de personalidad, el behaviorist tampoco, el educador canino ahí más o menos, y cuando mete cosas de apego la mete del perro, ¿ya? Claro. Es decir, como que no, ubiquemos que esto es un área de conocimiento que podemos bautizar como psicología aplicada a la educación canina
2 puntos, psicología canina. Claro, claro. Y ahí también como que en pro, y lo que tú estás hablando, como que entendiendo el fenómeno de que cada vez más hay más personas con perros y que yo creo que es una tendencia que va a seguir creciendo porque si tú ves además la curva, y esto lo pueden buscar en estudios, hay cualquier cantidad de estudios y esto es una vaina que además se sabe. Ahorita estamos en un momento de la existencia de la humanidad en donde somos más ricos, tenemos mayores posibilidades económicas, tenemos mayor longevidad, somos más prósperos, es decir, tenemos muchas más posibilidades y capacidades. Y como tenemos muchas más posibilidades y capacidades, pues hacerse cargo de un perro es un proyecto mucho más factible que hace años. Es decir, más personas van a poder tener más perros y hacerse cargo de más perros o incluso sustituirlos por hijos, que yo creo que es el fenómeno principal que está sucediendo, porque obviamente la curva de crecimiento humano ya está llegando a su pic y va a empezar a bajar y va a decrecer la tasa de natalidad. Eso es como algo que también ya se está proyectando y se está viendo y se está haciendo realidad. Y los perros están tomando en buena parte ese espacio. Sumándole a eso que eres una sociedad más productiva, más próspera, con más longevidad, etcétera, 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 es factible que igual entonces el perro siga formando parte y de manera más estrecha con las familias. Este, y esto va a derivar en que tengas probablemente más escenarios de, bueno, como toda familia, de problemas que tengas que resolver, de el perro tiene tal cosa, o tú sabes, mi hijo tiene tal tema con el perro y lo tengo que resolver, que también puede ser, ¿no? Puede ser al revés, puede ser desde la familia al perro. Em, y ahí es un punto en donde toca, todo decir, toca crear como esa figura que se encargue de eso. Este, porque bueno, también está, por ejemplo, no sé, las personas que hacen terapia asistida con animales, ¿no? Pero que en verdad que es otra cosa también. Es una manera de hacer terapia humana, tal vez como a través de un perro, ¿no? O no sé si a Ujú. través, pero apoyándote en un perro como ayuda del proceso terapéutico de la persona. Que no es exactamente lo que estamos hablando nosotros, ¿no? Y ahí entonces queda como ese vacío donde tú dices, bueno, pero ¿quién se encarga de esto? De este fenómeno que igual es relativamente nuevo, porque esta adopción y esta compra y esta adquisición de perros que está en una curva rápida, es un fenómeno también que es relativamente nuevo, obviamente, tiene 35.000 años pasando, pero la velocidad en la que se ha ido creciendo en los últimos años es de ahora, particularmente con la pandemia. Entonces, ¿quién se encarga? No existe eso. Y está bueno que exista alguien, alguna figura que pueda ver eso como desde arriba y atender todo de manera holística. Entonces, ¿sabes? Independientemente del término, porque yo sé que, por ejemplo, hay muchas personas que dicen, bueno, no, yo soy psicólogo canino. Eh, y claro, esa definición, ese concepto no existe como tal Ujú. todavía. Y muchos profesionales se burlan, dicen, pero eso no existe. ¿Cómo es decir que eres psicólogo canino si eso no existe? No hay psicólogo canino. Y es verdad, tal vez como un concepto duro, masticado, académicamente formalizado o acuñado, es verdad, no existe en ese sentido, ¿no? Pero sí hay gente que tal vez lo haga desde una aproximación de atender más como esos elementos de la relación con el perro, de cómo se comunican con el perro, como lo que hace César Millán. Que Ujú. no es, el perro no le enseña, César Millán no te va a enseñar, siéntate, acuéstate, quieto, a tu lugar, párate, ven a mi llamado, ese tipo, no va a enseñar comandos, es por eso dice, yo no soy un dog trainer, él lo dice, él es súper categórico con eso, yo no soy un dog trainer, yo enseño a las personas a convivir con sus perros, yo entreno personas, yo no entreno perros, y tú lo ves que ciertamente la comunicación casi nunca es con el perro, independientemente que a veces agarra al perro, qué sé yo, pero la cosa no es con el perro, siempre es al guía, relájate, saca el pecho, toma la correa así, Claro. eh,
es como un tema de ir más, claro, muy desde su lenguaje, desde su manera de ser y su manera de, como su metodología. Y los términos que usa, esto de love, affection, trust, no sé, que lo tiene como medio marketeado. Es como tal vez lo más cercano que actualmente podría existir. Bueno, no, es más como por ahí. Pero claro, esa figura no existe. Entonces, que existe de manera formal, de manera esquematizada y que además sea alguien que tiene formación en psicología y que pueda tener herramientas de psicología o de psicoterapia para atender el tema de la familia o el guía, puede ser que sea una sola persona que viva con su perro. Claro. Yo creo que es como la pieza que falta. La pieza que falta para que tengas un pool de profesionales de distintas áreas que puedan ayudar. Entonces tienes el etólogo, tienes el trainer, tienes el behavior, y tienes este weón que es el que hace como que, bueno, cuando el problema es la familia, entonces, o el guía, entonces puede ayudar desde ahí también. Yo creo que es un concepto que para mí es el futuro. Es la evolución de la educación canina, va por ahí. Así es, sí, estoy de acuerdo con eso y bueno, vamos a seguirle la pista a la psicología canina a ver a dónde nos lleva. Vamos a ir viendo ahí cómo se va dando ese proceso. Yo creo que ahí seguramente hay varias personas que ya están aplicando cosas como esas. Sabemos que Carolina es que aplica cosas más o menos que van por ahí. Melissa Vélez también tiene algunos elementos donde las usa también. Pero darle forma a eso y hacerlo como académico, creo que it's the way. Así Es la es. vida. Bueno, Muy bien. yo creo que ahí estamos como al final de este episodio. Si nos les gustó escucharnos elucubrar ideas sobre algo que todavía no existe, está bueno. Cualquier comentario que tengan al respecto, manden a ver qué les parece esta idea. Porque de repente, quién sabe, terminan ayudándonos a darle forma a esto. Espero que sí, espero que sí. Ahí recuerden que nos pueden escribir en nuestro Instagram, a Román lo ubican como @rom.dogtrainer. Así mismo. Ahí Y lo tienen. recuerden que si quieren contactar directamente a Gustavo Estrada, lo pueden contactar en @elprofesorcanino. En Instagram también, si quieren escribirnos cualquier comentario, sugerencia, inviten a esta persona que me parece muy interesante, o oye, encontramos esta información, revísenla, pueden escribirnos a nuestro correo electrónico que es laboratoriocaninopodcast@gmail.com y nuestro Instagram que es @laboratoriocaninopodcast también. Ahí nos pueden mandar un DM si quieren. También nos pueden escribir por ahí, pueden contactarnos por ambas vías. Chicos, gracias por haber llegado hasta acá, por habernos escuchado una vez más y nos vemos en el próximo episodio. Que estén muy, muy, muy bien. Cuídense. Chao. Chao, chao. Chao.